Ya saludo para todos, mi nombre es Luis Gabriel Gutiérrez y en compañía de Andrés Darío Vergara vamos a presentar el avance en el proceso de investigación desarrollado en el núcleo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Este proyecto tiene como título Estructuración del Plan de Vida Agua. Es un proyecto enfocado al rescate de los saberes ancestrales con un enfoque diferencial, equidad de género y fortalecimiento de la paz en el resguardo indígena integrado La Milagrosa, Guayquer Viejo, que está ubicado en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, en Colombia. Para hablar un poco del contexto de este proyecto de investigación, pues queremos referenciar que desde el año 90-94 en Colombia se vivió una fuerte, un fuerte conflicto armado, el cual generó múltiples dificultades. Si nosotros analizamos hacia el 2014, casi este conflicto arrojó más de 7 millones de personas fallecidas, que representa casi el 15% de la población colombiana. Este conflicto se ubicó principalmente en sectores donde pues hay mucha riqueza y poca presencia del Estado o de las fuerzas militares. De modo que pues casi que se ubicaban en territorios que eran habitados por los indígenas, que generalmente son territorios económica, política y militarmente estratégicos para estos actores que intervenían en el conflicto armado. Estas situaciones y la presencia de estos grupos pues, generó desplazamiento forzado de los indígenas, una cultura del individualismo, trajo consigo muchísimas tragedias familiares, muerte, dislocación de todos sus proyectos de vida, la fragmentación de la familia. El liderazgo de estas comunidades se vio coaccionado y coaptado, los líderes eran asesinados, desaparecidos. Mientras tanto, pues se fortalecía la pobreza, la incertidumbre y digamos que había más un nivel de vida individual que colectivo. Estos pues claramente fueron los motivos que nos enfocaron a desarrollar la presente investigación, que se trata de elaborar un plan de vida mmm, que está adecuado a las necesidades que deja este conflicto en estas regiones, con el enfoque del rescate en los saberes ancestrales, con un enfoque diferencial, buscando la equidad de género, precisamente en esa comunidad que mencionaba hace un momento. Pero, ¿qué es un plan de vida? Un plan de vida es un instrumento básico de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de toda la comunidad, de autodiagnóstico, ellos mismos desarrollan identifican su problemática y es un instrumento que genera políticas de gobierno al interior de estas comunidades. Claramente, pues como lo dije, surgen a través de un consenso y una participación social y comunitaria de estas organizaciones. Es así como nosotros pretendemos dirimir esta problemática a través de unos ejes específicos. Entonces, pues, claramente han sido el resultado de todo este conflicto armado, de esta situación que se generó en estas regiones en particular. Los ejes que nosotros nos vamos a enfocar son básicamente 6. Estamos hablando de control integral, educación, salud, agua potable y territorio, ambiente y justicia propia. Eh, Hay uno adicional, digamos que se trabaja sobre el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos que pues como bien sabemos son claramente desarrollados en estos sectores del país para financiar el desarrollo de todas estas prácticas ilegales. La metodología que utilizamos para esta investigación es a partir de un enfoque cualitativo y es una IAP, una investigación acción participante, donde cada uno de los integrantes de esta comunidad fungen como investigadores propiamente. A partir de ellos, pues, se desarrollan todas las ideas, todas las problemáticas, surgen la mayoría de las acciones de prevención y de control, eh, pues claramente desarrolladas en esta población indígena. Esta población se encuentra ubicada geográficamente en una zona rural del municipio de Ricaurte, departamento del Nariño, Colombia, como lo mencionábamos, e integra diferentes comunidades, muchos habitantes, son en más o menos 2.635 habitantes distribuidos en otros asentamientos más pequeños conocidos como cabildos. Tenemos cabildos como Alto Armada, Cualquier Viejo, Palvi Guatal, Esperanza, Palenquer, entre otros.
Estos cabildos conforman como tal esta comunidad indígena Agua. Los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, pues como hablábamos inicialmente de una investigación cualitativa a través de una IAP, entonces nosotros vamos a hacer un levantamiento de la información a través o al interior de unas reuniones comunitarias que son denominadas mingas de pensamiento, que son realizadas por estas comunidades y lideradas por los indígenas mayores. ¿Sí? Ellos son como los líderes de estas comunidades. Estas mingas son un instrumento vital para la construcción de acuerdos de unidad que buscan propiciar espacios de encuentro social y político. Entonces allí se desarrollan unas construcciones o un levantamiento de información a través de la narrativa y nos vamos a apoyar pues de muchos registros fotográficos para obtener esta información. Eh, Estos resguardos indígenas pues son una propiedad colectiva, ¿no? De estos indígenas, tienen una política, una distribución económica, un territorio propio y el objetivo que nosotros pretendemos entonces es generar precisamente este plan de vida, este instrumento político y de autodiagnóstico con el fin de que ellos puedan desarrollar todas las acciones de mejora, la administración de sus recursos, la administración de su territorio y enfocarse en proyectos que les puedan permitir trabajar sobre los ejes que inicialmente comentamos. Para ver entonces los resultados de esta investigación nos apoya el profesor Andrés Darío Vergara, quien nos va a comentar acerca de cada uno de los ejes o de los enfoques que tuvimos para este proyecto de investigación. La estructura del Estado está conformado por organismos judiciales, organismos de control, organismos electorales y organismos territoriales. Los organismos territoriales están descritos como gobernaciones, municipios, localidades, distritos, localidades y por último, y que es parte fundamental y objeto de investigación, los territorios indígenas. Los territorios indígenas los conforman resguardos indígenas, que a su vez están conformados por una o más comunidades. Los resguardos indígenas gozan de un fuero, que además es constitucional y que les genera autonomía política, territorial y legal. Esto es con el ánimo de garantizar el buen vivir en su territorio. Para la construcción del plan de vida se tienen en cuenta ejes temáticos o líneas estratégicas priorizadas, de acuerdo, obviamente, a las necesidades encontradas en el resguardo indígena. En el resguardo indígena integrado La Milagrosa, Cuaiquer Viejo, ubicado en el departamento de Nariño, en el municipio de Ricaurte, Colombia. Estos ejes temáticos priorizados son educación, salud, guardia indígena, territorio, agua potable, desplazamiento forzado, memoria histórica y colectiva. Desde el eje estratégico de salud es importante tener en cuenta la medicina tradicional, practicada por los mayores, y también la medicina occidental. ¿Cuál es la intención? La intención es articular estos dos elementos para generar, en primer lugar, una cobertura universal de los habitantes, obviamente, que conforman o que componen el resguardo. Y algo importantísimo, que es el rescate de la medicina tradicional, que a la hora de la verdad revive su identidad. Ahora pasamos al eje estratégico de educación. Indudablemente, otra de las problemáticas esenciales a cubrir es el acceso a la educación y que indispensablemente se necesita de una educación y más allá que la educación para niños y jóvenes es la educación superior, ¿sí? Claro, que principalmente promueva y fortalezca la lengua materna,
el agua pit, que es la lengua materna de los indígenas agua. Aquí podemos recordar que para encontrar que la lengua materna Wapit se debe buscar primero que todo y aprender de los mayores, quienes manejan o hablan la lengua en su entorno y en su vida cotidiana. Pero es más allá, se lo debería llevar más allá a los jóvenes. De ahí radica la educación propia principalmente. Otro aspecto supremamente importante como eje estratégico es el control territorial, basado en la creación de la Guardia Indígena. Pero más allá del control territorial, lo que se busca a través de la Guardia Indígena es el control integral, ¿sí? Se debe recordar que en el resguardo indígena han acontecido hechos realmente graves como desapariciones, desplazamiento forzado, masacres, desapariciones como tal. Así que la Guardia Indígena, es importante el fortalecimiento de la Guardia Indígena, primero que todo para salvaguardar o para resguardar el territorio, basado en unos procedimientos que esencialmente se encuentran en un mandato de justicia propio. Recordemos que los resguardos indígenas poseen un fuero que es constitucional y que les da una autonomía legal. El agua potable, como eje estratégico, podemos verificar de que los indígenas lo llaman como fuente de vida, ¿sí? Para ellos es un elemento sagrado en su cosmovisión. Trasciende de una dimensión corporal y de su necesidad de consumo, el agua posee una relación espiritual, además, física y cultural, dentro de un entorno ancestral. Por eso los agua poseen un arraigo realmente muy estrecho con la madre tierra. Y pues esto empuja a proteger realmente su entorno. Para el resguardo indígena y para hablar de agua potable, es indispensable incluir dentro del plan de vida la construcción de acueductos, ¿sí? Esto es pues, para garantizar el agua potable. Recordemos que en el resguardo hay abundante agua, hay muchos ríos y quebradas, sin embargo están contaminadas, principalmente por la utilización de químicos que se los utiliza para los cultivos de uso ilícito. Otro eje estratégico y que es supremamente importante es el territorio. Para el resguardo indígena, o para todos los resguardos indígenas de Colombia, es sinónimo de vida y espiritualidad. La tierra realmente es donde radica la vida, ya que de ella sale, dicen los indígenas, la comida, el agua, indispensable para su buen vivir. Ellos están rodeados por una majestuosa tierra. Los aguá esencialmente conviven con el agua, que se encuentran, como les dije anteriormente, en ríos, cascadas, y que cubre la comunidad. La riqueza del agua ha hecho posible que se pueda cultivar, ¿sí?, su comida. Por este motivo, están obligados a proteger las fuentes hídricas, y esencialmente a la tierra no se la puede contaminar. Eso lo denotan los indígenas agua. En Colombia, el territorio es donde se ven confrontados unos bandos por la tierra, es donde realmente se dan o se generan las masacres, digamos, el desplazamiento forzado esencialmente. Como dije anteriormente, esto no es coyuntural, eso se viene dado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, este punto es supremamente álgido para los resguardos indígenas.
Ellos no tienen límites dentro de su territorio porque realmente son pueblos originarios. Sin embargo, es esencial hacer o realizar zonificaciones de toda el área que conforma el resguardo. Para ellos es importante este tipo de proyectos. Les genera mayor confianza y mayor autonomía a la hora de la verdad. Otro eje estratégico muy importante es la memoria histórica. Podemos verificar que en el resguardo se han implementado diferentes formas de resistencia social en pro de la pervivencia física y cultural. Como dije anteriormente, eso se ha visto amenazado pues, por el conflicto armado que se genera principalmente por el territorio, que ha generado pues, desplazamiento, desapariciones y masacres como tal. Lo que busca la memoria histórica es resaltar a través de propuestas comunitarias la importancia del derecho, ¿sí?, a la memoria, no solamente individual, sino colectiva, como parte esencial de una reparación, que haya justicia, verdad y reparación. Pero hay algo supremamente importante que se llama la no repetición. Es importante tener en cuenta este último punto. Entonces ellos resaltan la creación de una casa, algo que se llama casa del pensamiento propio y de sanación dentro del territorio, obviamente del resguardo. Este espacio físico realmente promoverá lazos de reconciliación y remembranza a través de medios alternativos y esencialmente pacificadores. Como conclusión, podemos verificar que la construcción de un plan de vida es importante para los territorios indígenas. Con ello pueden acceder a recursos del Estado. Es requisito además para poder acceder a los recursos del Estado, principalmente para cubrir esas necesidades. Segundo, las líneas estratégicas o los programas que están planteados hacen generar proyectos o generan proyectos para cubrir esas necesidades puntualmente. Y hay algo muy importante de la creación de los planes de vida, es que les da una capacidad organizativa a los resguardos indígenas y especialmente a este resguardo La Milagrosa, integrado La Milagrosa Cualquier Viejo. Hace que les genere la capacidad organizativa, principalmente para acceder a proyectos que van a generar, obviamente, cubrir las necesidades planteadas dentro de los planes de vida. Muchas gracias, un saludo desde Colombia.